buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de nuestra Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicola Alcócer, formo parte del equipo de Pirani y soy su anfitriona en este espacio donde nos encontramos jueves a jueves para hablar sobre un nuevo tema de gestión de riesgos. Ahí voy a ir saludando a las personas que ya nos están escribiendo desde dónde se están conectando. Qué bueno tenerlos acá y me encanta ver que cada vez hay más países de LATAM sumándose a este espacio. Lo que están viendo en pantalla es que ya voy a empezar con los anuncios. Vamos a tener próximamente el webinar sobre gestión de riesgos Lab, lo que las empresas están haciendo mal. Entonces, si ustedes quieren saber más sobre este tema, les voy a estar dejando el link en la descripción para que puedan inscribirse. Recuerden que todos nuestros eventos son gratuitos. Así que si están viendo temas de Lab en sus organizaciones, si necesitan profundizar y conocer algunas buenas prácticas que deberían de estar implementando en sus organizaciones, no solo ustedes, sino colegas que tengan en otros rubros y negocios, pues este webinar es para ustedes. Ahí les dejo el link para que puedan inscribirse. Mientras se van inscribiendo, voy saludando a la gente que ya se está conectando. Vamos desde arriba. Vamos a saludar a México, Venezuela, Perú, Nicaragua. Yo los estoy saludando desde Argentina. Vamos a ver quién más se está conectando. Bolivia, El Salvador, también desde Argentina, Colombia ya llegó también. Qué bueno tenerlos en este espacio. Me alegra mucho contar con todos ustedes en la Escuela de Gestión de Riesgos. Vamos con el siguiente anuncio, por favor. Listo. Recuerden que nosotros ya estamos dentro del top 50 de software de GRC a nivel mundial, según G2, que es la plataforma que te ayuda a comparar diferentes software. Para nosotros fue una noticia increíblemente buena, así que nada, se los compartimos también, se los contamos hace un par de semanas y aprovecho en comentarles desde este inicio de webinar que si ustedes necesitan una reunión como para sacar algunas dudas que tengan sobre el software en planes pago. Si quieren conocer más, necesitan reunirse con un comercial, pueden estar agendando ya la reunión acá. El QR que está apareciendo en pantalla les lleva directo a agendar una reunión con Alejandro Gómez, la persona que están viendo en pantalla. Entonces, si tienen un celular, les recomiendo que escaneen y conozcan más de Pirani. Y si no lo tienen, no se preocupe, en este momento estoy buscando mi link para compartirles el link para agendar una reunión. ¿Listo? Ahí voy viendo que están llegando más personas desde Honduras, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia. Ahí vamos saludándolos. Gracias por comentarme desde dónde están. Y por último, último anuncio para arrancar nuestra escuela. Recuerden que nosotros estamos en Instagram ya hace un tiempo. Estamos con contenido de Reels y posts y carruseles donde les contamos más sobre todo lo que pueden hacer en gestión de riesgos. Tratamos de educar también a través de este formato, pero de una forma mucho más divertida, más amena. Entonces, si quieren, ya pueden empezar a seguirnos en Instagram como acá se les dejo, PiraniRix. Así estamos en Instagram, estamos subiendo contenido muy seguido, también como para difusión dentro de sus organizaciones, porque usamos temáticas de tendencia. Entonces si quieren generar cultura, pues pueden agarrarse a alguno de nuestros posts que están en Instagram. ¿Listo? Saludos a Perú y a Panamá, que también ya se van sumando. Y con esto también vamos dando la bienvenida a Olga Torres, nuestra expositora del día de hoy. Hola Nico, ¿cómo vas? Y nada, un saludo para todos los que nos se están conectando el día de hoy, están aquí participando de este espacio tan valioso para todos. Máximo, Olga, qué bueno tenerte acá. Siempre es bueno tenerte en la escuela, compartiendo de temas muy profundos. Por ahí veo que también están llegando saludos. Gracias por preguntar por mi voz. Estoy mucho mejor y ya se me escucha bien. Ahora sí. Y nada, recuerden que si ustedes tienen preguntas sobre la exposición, alguna duda que va quedando en la parte teórica que va a estar haciendo Olga, la pueden hacer a través del módulo de preguntas y respuestas. Vamos a dejar el chat para confirmar si se nos ve bien, si se nos escucha bien y para aprovechar y compartirles desde Pirani información que pueda complementar lo que nos va a estar hablando Olga. ¿Listo? Con estos breves anuncios podemos dar inicio a nuestro webinar. Adelante, Olga. Listo, Nico, muchísimas gracias por esa introducción y pues nada, entonces a lo que vinimos, a hablar un poco de la gestión de riesgos y pues el día de hoy
Vamos a hablar de cómo priorizar decisiones dentro de la organización a través de técnicas como el scoring de riesgo de clientes y contrapartes. Esto desde el contexto o desde el entorno de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y cómo pues desde Pirani nosotros también podemos ayudar a las organizaciones a poder mejorar esta técnica y tener estas herramientas realmente que nos faciliten todo el proceso de análisis de riesgo, de análisis de scoring de nuestros clientes y contrapartes, con el objetivo de que cada vez sea más adecuada la toma de decisiones dentro de la organización y el establecimiento de prácticas, controles, políticas y procesos organizacionales que nos ayuden realmente a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo a través de nuestros negocios, ¿cierto? Que ese es pues como uno de los principales objetivos y elementos claves para poder realmente hacer un proceso de mitigación y control de los riesgos de lavado de activos dentro de nuestras organizaciones y promover obviamente una cultura a nivel país, a nivel de industria, en donde nosotros también como organizaciones pongamos nuestro granito de arena para prevenir este tipo de delitos o evitar este tipo de delitos y que nuestro negocio se vea afectado o relacionado o vinculado con estos delitos. Entonces, para poder iniciar, vamos a hablar un poquito, vamos a arrancar un poquito con el contexto. Bueno, acá hay una agenda de cómo vamos a abordarlo. Vamos a arrancar con qué es el scoring realmente de riesgos, cuáles son las recomendaciones de Gafi o los marcos regulatorios que nos hablan de que esto debe ser implementado o debería ser implementado dentro de nuestras organizaciones, cómo los abordan desde esa regulación o cuáles son esas recomendaciones asociadas a la implementación de este tipo de prácticas, cuáles son las ventajas realmente competitivas y las ventajas que tenemos a la hora de implementar el scoring, cómo esto realmente nos ayuda a tomar decisiones dentro de la organización y cómo realmente nosotros podemos utilizar estas prácticas en pro y en beneficio de estos programas de prevención del lavado de activos que nuestras organizaciones implementan diariamente y cómo seleccionar los factores de riesgo clave que nosotros podemos usar para poder nosotros manejar todo el ejercicio a través de la definición, el diseño, la construcción y finalmente el uso de estas prácticas de scoring dentro de nuestras organizaciones. Al final, entonces, ya teniendo claro cuáles son los factores, cómo seleccionarlos, tener un poquito más de contexto, pasamos a nuestra herramienta y miramos cómo Pirani, a través del módulo de scoring, desde los módulos de AML Plus, permiten que la organización pueda sistematizar o automatizar su proceso de generación y evaluación de riesgos de clientes y contrapartes en el contexto del riesgo de lavado de activos dentro de nuestras organizaciones. Eso es nuestra agenda del día de hoy. Vamos a iniciar entonces un poquito con este tema de las definiciones y el contexto en sí, qué es el scoring de riesgo y cuál es esa, digamos, como el origen de este tipo de controles o prácticas que se manejan dentro de las organizaciones. Entonces, en general, a nivel general, el tema del scoring de riesgo es una técnica cuantitativa que me permite evaluar, digamos que a partir de unos criterios o de unos factores específicos de riesgos, el nivel de riesgo que puede tener, en este caso, cuando estamos hablando de AML, de clientes o contrapartes, y que me van a ayudar de alguna manera a priorizar o a entender con mayor claridad el riesgo que esa, digamos, ese vínculo, en este caso con un cliente o con una contraparte, puede traer a mi organización. Y eso con el objetivo de que, pues básicamente de poder determinar cuál es el manejo que se le va a dar a ese cliente o esa contraparte dentro de la organización a partir de los flujos de contacto que tengo o ese journey que yo tengo de vinculación con mi cliente desde el momento en donde este cliente ingresa como nuevo, esa contraparte ingresa como nuevo y lleva un proceso de vinculación y durante todo el ciclo de vida de esta vinculación que se tiene entre las organizaciones, porque al final, pues digamos que ya vamos a ver más adelante cómo cada uno de los criterios o factores que se determinan, que nos van a ayudar a determinar este nivel de riesgo, este factor de riesgo, pues van a ir mutando y cambiando en el tiempo y por ende, pues no debe ser un elemento que solamente se determina o se calcula o se evalúa en el inicio de la vinculación, sino durante todo el tiempo que yo tenga una vinculación con ese cliente o esa contraparte para poder tener criterios de decisión que me ayuden a determinar cuáles son los controles o el nivel, digamos, de exigencia que yo debo
aplicar los controles que dentro de mi organización se han diseñado para poder hacer nuestros programas de prevención de lavado de activos. Entonces, ¿en qué nos ayuda esta evaluación? Básicamente a entender más ese cliente o esa contraparte desde el factor de riesgo que evalúo, desde la dimensión de cómo este cliente, según sus características económicas, geográficas, transaccionales, entre otros, puede llegar a ser un elemento clave para poder determinar estrategias específicas para poder prevenir y controlar el riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo dentro de mi organización. Además de que me permite conocer más a ese cliente, a esa contraparte, entenderlo desde la perspectiva del riesgo, pues también me va a ayudar a hacer una mejor asignación de los recursos dentro de la organización con el objetivo de que yo realmente a partir de esa priorización que determina ese nivel de riesgo de cada uno de esos clientes y contrapartes, que cómo debo, digámoslo, distribuir o asignar los recursos para hacer controles, para implementar procesos, para definir acciones o personas que deben intervenir dentro de un flujo o no que esté relacionado con este cliente y esta contraparte, ¿vale? Entonces vamos a continuar acá y vamos a hablar un poquito entonces de cuáles son esas recomendaciones que nos, digamos, que nos trae o que nos sugiere el uso de este tipo de controles dentro de nuestra organización o este tipo de prácticas como tal. Entonces, como acá nos conectamos de todos los países, de muchas partes y que seguramente muchos de los países que hoy nos acompañan, pues tienen como base para poder definir sus regulaciones a nivel país, la regulación o el estándar internacional de la GAFI, en donde están las 40 recomendaciones de la GAFI y que a partir de ese, digamos, decálogo, bueno, decálogo no, de ese listado de recomendaciones, cada uno de los países, pues ha ido incorporando esas regulaciones y esos elementos claves dentro de cada una de las industrias o de cada uno de los países o regiones que se tienen dentro de cada uno de los países de nuestras organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Y por eso quiero basarme acá, porque al final cada uno de nuestros países está utilizando esto como base y la variación pues es mínima y casi que todas las recomendaciones se han ido implementando lo más cercano posible a este marco regulatorio. Entonces, ellos nos hablan, extraje tres, digamos, recomendaciones principales sobre las cuales se habla muy explícitamente del manejo de las técnicas de scoring o evaluación del riesgo para poder hacer una mejor gestión del riesgo de lavado de activos dentro de nuestras organizaciones. Entonces, esas tres recomendaciones son la recomendación 1, que habla de la evaluación de riesgo y la aplicación de un enfoque basado en riesgo. Esto no solamente aplica pues para el riesgo específico de clientes, sino en general para la aplicabilidad en todas las recomendaciones que tiene el GAFI, es que toda la evaluación y la implementación de nuestros programas de lavado de activos en general para cualquier tipo de control, procedimiento, política que se implemente a nivel organizacional, pues debe estar elaborado, diseñado en función de un enfoque basado en riesgos para garantizar la efectividad de esos programas y que sí realmente haya una alineación clara del negocio y los controles que nosotros manejamos y también una toma de decisiones más informada sobre cómo realmente yo debo abordar el lavado de activos dentro de mi organización, porque claramente cada industria, cada organización, cada sector puede llegar a tener variaciones y cambios significativos que pueden implicar, digamos, una valoración diferente o una implementación diferente de los controles o las recomendaciones que en esta guía se generan. El otro está en la parte de la recomendación número 10, que es la debida diligencia, donde vamos a ver que hay una relación muy estrecha y muy fuerte en poder nosotros no solamente adquirir toda la información necesaria para poder identificar nuestro cliente, nuestra contraparte, saber los datos generales a nivel demográfico, a nivel económico, a nivel de identificación personal de ese cliente o esa contraparte, también es poder entender el contexto de ese cliente y evaluar a ese cliente para tener mayor información. Y aquí parte de esa debida diligencia es poder
ejecutar esos procesos de evaluación de riesgo, esos scoring de riesgo de cada cliente o contraparte a partir de los elementos o la información que yo recoja dentro de mis procesos de vinculación o actualización de datos de nuestros clientes y contrapartes. Entonces, por eso tiene un vínculo directo con el uso de estos mecanismos, estas prácticas de scoring, para que sea mucho más rica y enriquecida la información, el contexto o la debida diligencia que se está haciendo sobre ese cliente o esa contraparte determinada. Y finalmente, la recomendación de 18, pues que habla específicamente de los controles internos que se deben implementar para poder realmente llevar a cabo la mitigación y la gestión y control de los riesgos de AML y financiación del terrorismo dentro de las organizaciones como tal. Estas tres, digamos, recomendaciones alinean o estructuran un poco de cómo nosotros dentro de las organizaciones debemos ir adoptando estas prácticas. No solo esta práctica, claramente, hay otras que están vinculadas y relacionadas con esto, pero eso tiene, digamos, como un efecto bastante interesante y es una de las prácticas más utilizadas dentro de los programas de prevención de lavado de activos de las organizaciones, porque al final están dando información, no solamente con la información que el cliente nos suministra, sino información también que puede provenir del comportamiento transaccional o de la interacción propia que el cliente está teniendo con nuestra organización. Entonces, esto al final nos puede llevar a entender un poquito mejor nuestro cliente, establecer estrategias diferenciadas en función de la valoración de este riesgo y poder encaminar una debida diligencia, ya sea intensificada o simplificada, a partir de la determinación del nivel de riesgo que cada cliente o cada contraparte tenga dentro de mi organización, desde su proceso de vinculación hasta pues, durante todo el tiempo que este cliente o contraparte tenga algún vínculo o relación con mi negocio. Entonces, por eso pues es tan importante este relacionamiento y este vínculo con estas recomendaciones y que finalmente podríamos dar cumplimiento a estos tres elementos, incluyendo este tipo de controles o prácticas dentro de nuestros procesos organizacionales para el tema de prevención y del lavado de activos. Bueno, listo. Aquí entonces hablemos un poquito de esas ventajas. Creo que ya las he venido mencionando, pero para que vamos enfatizando un poquito también dentro de ya la operatividad y el día a día de lo que hacemos dentro de nuestras organizaciones y lo que se maneja a nivel de nuestros programas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Resulta que dentro de muchas de las prácticas que nosotros podemos llegar a implementar y muchos de los controles, pues resultan de temas que nosotros debemos buscar optimizar y regular dentro de nuestra organización, porque realmente los programas, y esto viene desde la misma recomendación de la GAFI, la recomendación 1, donde dice la viabilidad realmente de estos programas de prevención del lavado de activos en función también del negocio y la viabilidad económica de su implementación. Es muy complejo si yo tuviera que hacer una debida diligencia intensificada para todos mis clientes y contrapartes y tuviera que realmente tener que hacer una valoración y digamos, y unos controles estrictos para todos nuestros clientes y contrapartes. Esto puede afectar económicamente por las capacidades y los recursos que necesito desplegar dentro de mi organización para poder dar respuesta a la implementación de todos estos controles, pero también que puede llegar a limitar de alguna manera los procesos operacionales de mi organización, a generarme ineficiencias dentro de los procesos de vinculación que puede afectar claramente el rendimiento del negocio y el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Por eso es tan importante esta recomendación uno donde nos habla de básate en el riesgo, en la valoración del riesgo, para determinar realmente cuáles son esos flujos que no comprometan claramente la actividad y la dinámica del negocio, pero que te ayude a prevenir realmente el lavado de activos y que te dé herramientas claras para la toma de decisiones dentro de la organización para determinar flujos claros de trabajo y que donde yo realmente tenga que hacer una debida diligencia intensificada, aplicar controles adicionales o determinar que no voy a hacer una vinculación, sea porque realmente existe el riesgo de lavado de activos y no que sea algo que perjudique la operatividad y, digamos, la dinámica misma del negocio como tal. Entonces, dentro de estas ventajas que tenemos del scoring, pues tenemos el tema de la reducción también de falsos positivos y no tener que estar revisando información y entendiendo un millón digamos, de componentes o elementos que
vamos a estar recibiendo constantemente dentro de nuestros procesos de captura de información y dentro de nuestros procesos internos para valoración del cliente, en donde estos procesos de evaluación me enfocan el esfuerzo y me determinan realmente dónde debo estar dedicando mayor tiempo en la gestión de nuestros equipos de cumplimiento, de gestión de riesgos o en general cualquiera de las áreas que yo haya determinado para la valoración de este tipo de riesgos. La optimización, entonces, les decía del tema del onboarding y la retención también de los clientes. Recuerden que esto al final hace parte de una organización y como parte de una organización yo no puedo entrar con unos procesos que impidan que el negocio se desarrolle como tal, que desarrolle su actividad económica de forma adecuada y eficiente y poder realmente que yo pueda realmente enfocar el esfuerzo y hacer unos pasos de pronto un poco más complejos, unos controles más estrictos donde realmente tengo el riesgo, donde realmente he identificado que puede haber un problema dentro de la organización. Y pues al final también poder hacer una gestión más proactiva del riesgo reputacional, en donde si nosotros no hacemos esta validación, no tenemos estos controles, porque hay que tener un equilibrio, no se trata de favorecer solamente pues la dinámica del negocio y no más, y entonces no voy a hacer controles, no voy a implicar digamos, procesos un poco más robustos porque quiero tener mucha agilidad en mi negocio, pero a la vez estoy abriendo las puertas de par en par para que se genere delitos dentro de mi negocio o haciendo como parte de mi negocio de un delito de lavado de activos o financiación del terrorismo, porque simplemente quiero que mi negocio corra y fluya normalmente, porque esto nos puede llevar, claramente, si estamos vinculados o si estamos de alguna manera relacionados con este tipo de delitos, puede llegar a generar un riesgo reputacional, también unos riesgos a nivel de cumplimiento y otros tantos que nos pueden afectar a la organización como tal. Entonces, todo debe ser un equilibrio y la herramienta principal para eso es la valoración del riesgo para poder determinar dónde debo realmente hacer mayor control y dónde puedo facilitar el negocio para agilizar mis procesos internos y garantizar ese equilibrio dentro de mis procesos y mis políticas organizacionales. Listo. Bueno, ¿cuáles son como, digamos, esas técnicas o esos elementos claves para definir cuáles son los factores de riesgo? Y aquí me voy a devolver un poquitico a recordar entonces un poquito lo que es el scoring y la evaluación del riesgo. Básicamente, dentro de lo que es la definición de este scoring, es que yo debo definir algunos criterios, algunos elementos claves que puedan determinar dentro de mi organización, en función del contexto organizacional, en función de la actividad económica de mi empresa, en función del contexto a nivel de los vínculos y las relaciones o el tipo de negociaciones que yo realizo con mi organización, si son a nivel local solamente, si son internacionales, si el tipo de clientes que puedo llegar a tener, el tipo de productos o servicios que provee mi organización, empezar a entender factores claves que puedan llevarme a entender que ese elemento, como por ejemplo, no sé, el tema de tener un negocio donde tengo transacciones internacionales y que puedo llegar a tener transacciones internacionales con países de alto riesgo, o estoy ubicado en una industria de alto riesgo y que típicamente es usado para el lavado de activos, o por ejemplo, que los clientes que manejo dentro de mi organización típicamente, o hay un segmento específico que son clientes PEPs, que tienen algún tipo de exposición o algún tipo de, digamos, de manejo, control o poder que pueda habilitar de alguna manera el tema del delito del lavado de activos en general. Todos estos elementos yo los identifico a nivel del conocimiento que tengo de mi negocio, puedo establecer que son criterios que me pueden ayudar, pues, o que pueden facilitar de alguna manera la materialización del riesgo de lavado de activos dentro de mi organización. Eso se utiliza para poder realmente llevar esos criterios, esos factores, a cuantificarlos, entenderlos a partir del análisis ya por cada uno de nuestros clientes y contrapartes dentro de nuestras organizaciones y a partir de eso determinar un score o una medida del riesgo que ese cliente o esa contraparte tiene al estar vinculado a mi organización. Esos son los criterios o los elementos claves que yo debo identificar para poder construir mi score. Entonces aquí, ¿cómo seleccionarlo? Hay muchas técnicas, hay muchas prácticas que nos pueden ayudar, ¿cierto? Algunas de ellas, pues, es el análisis basado en riesgo, en donde yo, dentro de mi organización,
evalúo y creo una matriz de riesgos a nivel del contexto de AML o lavado de activos o financiación del terrorismo, donde yo levanto mis matrices, identifico esos procesos críticos dentro de la organización, las actividades críticas de la organización y los posibles riesgos en función del modelo de negocio que tengo y el tipo de interacciones y el contexto interno y interno sobre el cual está mi organización, y a partir de eso establezco todos esos posibles riesgos que tengo asociados al lavado de activos o esos elementos claves en donde se pueden generar ese tipo de delitos. A partir de ahí, yo ya puedo identificar con mayor claridad cuáles pueden ser esos factores claves que yo tengo. Entonces, el tema de un riesgo de transacciones entre países de alto riesgo, que estén en listas negras o en listas grises definidas pues a nivel internacional y que me puedan llegar a afectar. Toda esa información me va a ayudar a mí a determinar cuáles son esos factores críticos. Entonces, el levantamiento de una matriz de riesgos dentro de mi organización es la base para poder determinar esos factores claves o críticos que me pueden determinar cómo evaluar el nivel de riesgo por cada cliente o contraparte. Entonces, ahí está el análisis basado en riesgo y la matriz de riesgo. La matriz de escenarios, también identificar esos posibles escenarios a partir de los procesos que se tienen dentro de la organización, procesos donde sabemos se puede realmente pueden tener un vínculo, una relación directa con los procesos y las tipologías del delito como tal, en donde yo pueda identificar algunas de las posibles acciones o escenarios que puedan llegar a ocurrir dentro de mi organización para determinar cuáles son los factores que me podrían llevar a que ese riesgo aumente o disminuye dentro de mi organización como tal. ¿Listo? El monitoreo continuo, estar evaluando si tenemos temas de reporte de operaciones sospechosas, de mecanismos de monitoreo transaccional que nos empiecen a dar patrones adicionales a los que no conocemos actualmente o información adicional a la que tenemos al inicio cuando definimos nuestro primer, digamos, levantamiento del scoring o la estructura del scoring, como yo también a partir del monitoreo y el entendimiento de cómo la dinámica del negocio se va moviendo, cómo va, qué cambios a nivel del contexto externo se están presentando, me puedan llevar a tener una percepción diferente, una identificación de factores adicionales que se van a ir generando en el tiempo. Entonces, ese monitoreo continuo me puede ayudar a reevaluar o replantear cuáles son los factores de riesgos que pueden estar llevándome a que haya una mayor propensión a la generación del riesgo lavado de activos dentro de mi organización, y pues también obviamente la participación de expertos, entrar en foros, tal vez tener algunos consultores, seguramente dentro de las áreas de cumplimiento se tienen personas con muchísima experiencia que pueden llevar a un análisis, una determinación de esos factores de riesgos que se deben evaluar a la hora de calcular o valorar el nivel de riesgo de mis clientes y contrapartes. Entonces, esa es la primera parte que nosotros debemos tener claro, cuál va a ser la estrategia o cuál va a ser la dinámica que nosotros vamos a utilizar para poder determinar esos factores de riesgo dentro de nuestra organización que sí nos permitan realmente valer y contemplar las posibilidades del riesgo y poder así finalmente hacer una correcta valoración. Aquí hay algo muy importante y está muy vinculado con el tema de monitoreo. Es posible que cuando empecemos con nuestros programas de prevención de lavado de activos o que estemos haciendo pues el trabajo posiblemente al principio con nuestros programas, pues nosotros vamos a poder optar por mirar qué está haciendo la industria, hacer un benchmark de los criterios o los riesgos, perdón, los factores de riesgo que se utilizan típicamente dentro de la industria, porque van a haber muchos que se asemejan, porque pues estando en la misma industria tenemos dinámicas similares, pero pues eso no puede ser algo que perdure y se mantenga en el tiempo siempre, porque la dinámica de nuestro negocio, el conocimiento de nuestro negocio puede variar y puede generar información adicional para factores que puede que no se compartan con empresas del mismo sector. Pero pues es una muy buena base cuando a veces no tenemos claro cómo arrancar o cómo definir esos criterios o esos factores de riesgo clave. A partir del monitoreo, y aquí volviendo entonces al elemento de monitoreo, es que si yo arranqué con una primera versión, yo constantemente tengo que ir evaluando qué está pasando, cómo se está logrando esa evaluación del riesgo, cuáles son esos criterios, esas condiciones o esos escenarios que se están presentando dentro de mi organización que me ayuden periódicamente a enriquecer la definición de digamos, de estos factores de análisis o de valoración del riesgo. Súper importante que siempre estemos en la dinámica de actualizar
y mantener vigente la valoración de nuestro riesgo, establecer una periodicidad para la revisión, puede ser cada 6 meses, cada año, dependiendo también de las dinámicas y la velocidad con que mi negocio se mueve, con que mi negocio está mutando, cambiando según pues como las estrategias organizacionales que se estén presentando, y establecer esa periodicidad para al menos hacer una revisión. Es posible que no en todas las revisiones se genere un cambio significativo de los factores de riesgo, pero sí es necesario por lo menos indagar y revisar si los criterios actuales son vigentes y realmente están dando respuesta o están entregando la suficiente información para que la toma de decisiones basadas en los resultados de la valoración del scoring sí sean consistentes con la actualidad de mi negocio. ¿Listo? Eso es súper importante. Por eso, aparte de que es una técnica de estas para determinar los factores de riesgo a partir de extraer información del sector, información de mi negocio, información de el contexto externo de la organización, pues también se convierte en una estrategia para mantener la mantenibilidad de este modelo de scoring dentro de mi organización. Listo. Aquí entonces vamos a pasar entonces, Nico, y aquí hoy quise como acortar un poquitico la teoría y ser un poquito más concisa porque quiero darle un poquitico más de tiempo a la presentación en el software para que ustedes vean cómo se configura un score, cómo se determinan como todos los elementos claves para que ya sea mucho más fácil para ustedes estar ejecutando y monitoreando cómo va evolucionando el score de riesgo dentro de nuestros clientes y contrapartes. Entonces, no sé si en este punto podemos abrir como espacio para preguntas si las hay, para responderlo, Claro que mientras sí. yo voy habilitando el ambiente en el software para que lo vamos bien. Listo, perfecto, Olguis. No te preocupes, acabo de mandarles en el chat a todos el link para que podamos ir conectándonos y hacer esta parte práctica que nos va a estar mostrando Olga. También vamos a poder hacerlo a la par de ella. Entonces, mientras que nos vamos seteando todos, vamos con una pregunta. Acá Mauricio nos dice, cuando no se tienen datos suficientes, ¿cómo se puede construir un scoring o existen scoring genéricos que pueden usarse en sustitución o complemento de los datos propios? Bueno, creo que ya me había adelantado un poquito a la pregunta que nos hace Mauricio. Básicamente, como les decía, cuando estamos iniciando y apenas estamos entendiendo la dinámica de este tipo de prácticas, podemos utilizar factores de riesgo que ya están muy reconocidos por industria posiblemente a nivel general. Ahorita vamos a ver, yo aquí les voy a plantear, pues acá ya ustedes ven, hay unos factores ya definidos que son muy, muy usados, casi que para cualquier tipo de industria puede funcionar. Y pues ya lo que uno hace es a partir de este tipo de score, que ya son genéricos y que son probados, pues al final podemos ir evolucionando y mejorando a medida que vamos entendiendo más la dinámica, entendiendo el negocio y evolucionando en estos modelos de scoring. Entonces, creo que ahí ya me había adelantado. Ahorita miramos un poquito, hay mucha documentación pues en general de estos factores de riesgo, casi que en las mismas recomendaciones del GAFI nos habla de cuáles son ese tipo de elementos o factores de riesgo que se pueden determinar o tener en consideración a la hora de valorar un score o a valorar pues el nivel de riesgo de nuestros clientes y contrapartes. Buenísimo, Olga. Cinco. Vámonos con una pregunta más para ya irnos a la teoría, perdón, a la práctica, y no se preocupen que después regresamos con las preguntas que estén faltando. Giovanni nos dice, ¿cómo estructurar los factores de riesgos y se clasifican por tipo o cómo se hacen? Listo, entonces ya lo vamos a ver. Digamos que el score va a estar definido por niveles de riesgo. Ahorita vamos a ver cómo se calculan y cómo se tetean cada uno de esos niveles. Hay unos niveles clásicos, pues digamos, ustedes pueden determinar, al igual que como hacemos con las matrices de riesgo, nosotros podemos determinar los niveles de riesgo que tenemos también para el score. Pueden estar vinculados también, si ustedes ya tienen levantada su matriz de riesgo a nivel de riesgos AML, la pueden vincular y la pueden relacionar con los, digamos, los niveles de riesgo que ya están, por ejemplo, alto, medio, bajo, no sé cómo tienen la categorización a nivel de sus matrices de riesgos, también se pueden utilizar de ese tipo de niveles. Y eso también tiene obviamente un valor cuantitativo que va a estar determinado por unos rangos. Ahorita vamos a ver cómo se construyen en el software para que nos quede muchísimo más claro. Entonces, siempre un nivel de riesgo va a tener un valor cuantitativo y una, digamos, una clasificación cualitativa que determina el nivel, ¿cierto? Que muchas veces lo hablamos en alto, medio o bajo. Cuando hablamos y miramos las regulaciones, generalmente nos sugieren esos tres niveles. A veces puede haber un cuarto nivel que es un nivel ya extremo,
que generalmente nos lleva a tomar decisiones un poco más drásticas, que posiblemente nos lleve a una decisión como no vinculación con nuestros clientes en caso dado. Pero pues básicamente se maneja desde esta forma digamos, la categorización o la definición de nuestros niveles de riesgos dentro del scoring. Listo, Liz. Tenemos preguntas todavía, pero prefiero pasar primero a la parte práctica para hacerlas con todos los participantes y ahí volvemos con las preguntas que nos están faltando responder. Listo, perfecto. Igual ahí les alcancé a leer las preguntitas, Nico, y creo que muchas de las preguntas que están ahí las vamos a poder resolver ya Con viendo la la parte. práctica. Ujú. ¿Listo? Listo, buenísimo. Entonces, vamos a empezar. Aquí, Nico, de pronto con lo que mencionabas, pues desafortunadamente en este caso no tenemos forma de que nos vayan acompañando en la ejecución porque esto está en un plan, en el AML Plus, que no está disponible en nuestro plan free ni en nuestro demo. Pero pues nada, ya saben que tienen abiertas las puertas que si quieren un demo más dedicado y conversar con algún comercial que nos muestre detalle cómo funciona y cómo, digamos, organizarlo o vincularlo con lo que tenemos dentro de nuestra organización, ya tenemos ahí los datos que Nico nos pasó. Entonces aquí ya Nico me cuenta si estamos viendo el software, estamos aquí en Estamos el viendo eso. dashboard, listo, perfecto. Entonces, básicamente desde Pirani nos permite a partir de un proceso de parametrización y definición, Pirani no tiene, digámoslo así, como un score definido o fijo, sino que cada organización, como les decía, puede determinar esos criterios base con los cuales quiere evaluar el riesgo de sus clientes y contrapartes. Por eso nosotros acá, desde el módulo de parametrización, desde nuestro sistema de gestión de AML, contamos con un módulo que nos va a permitir construir esas reglas base para el análisis y la valoración del riesgo de nuestros clientes y contrapartes. Acá tenemos el módulo de scoring. Cuando ingresamos al módulo de scoring, lo primero que vamos a ver es lo que nos preguntaba ahorita Mauricio, y el tema de, bueno, ¿y cómo definimos cuáles son esos criterios, no criterios, sino categorías del riesgo? Que en este caso nos damos como niveles del riesgo, en donde nosotros podemos crear de forma dinámica hasta 10 niveles de riesgo. ¿Listo? No, lo normal es que uno trabaje máximo 4 o 5, con eso es más que suficiente, pero todo va a depender también de la metodología que se haya establecido dentro de la organización. Nosotros en Pirani recomendamos estos 4 niveles, ¿cierto? El bajo, medio, alto y extremo, y establecemos unos pesos determinados, unos rangos en porcentaje de la cobertura de ese riesgo específico. Recuerden que esto también es una valoración cuantitativa, por eso siempre, aparte de una descripción cualitativa, pues tenemos un relacionamiento, un vínculo con unos rangos cuantitativos que nos permiten también valorar el riesgo en diferentes, pues como a nivel de rangos cuantitativos. Vale. También se le puede definir un color. Esto pues es muy, muy utilizado en las matrices de riesgos para uno poder visualizar de forma más simple la relación que hay entre el color y el nivel de riesgo que tiene cada uno de nuestros clientes y contrapartes. Estos porcentajes todos se pueden modificar. Yo puedo hacer, por ejemplo, si, no sé, si mi apetito al riesgo es mayor, posiblemente, yo lo que hago es que los rangos, digamos, altos y extremos, son más estrechitos, son más corticos, lo que hace que casi que ningún cliente o pocos clientes lleguen a estar en la posición de alto o extremo. Si yo amplío mis rangos en cuanto a los niveles altos y extremos, es posible que entonces tenga menos apetito al riesgo y quiera que muchos de nuestros clientes poderles hacer posiblemente una debida diligencia intensificada o algún tipo de manejo. Entonces aquí Pirani, a partir de estos pesos que tenemos acá, me va a permitir ampliar o disminuir el rango. Entonces, si yo quisiera ampliar este rango específico, lo que debo colocarle es un valor, por ejemplo, 1.9. ¿Qué va a hacer esto? Al colocar este valor, me va a permitir a mí ampliar el rango, ya no va de 0 a 20, sino que va de 0 a 45. Y podría llegar a disminuir cada uno de los rangos tanto como yo lo quiera para poder determinar también cuál es mi apetito al riesgo, la tolerancia al riesgo que tengo dentro de mi organización. ¿Listo? Esto es una definición también de negocio. Pues nosotros planteamos pues como una distribución equitativa en donde todos los niveles tienen más o menos la misma distribución, pero hay organizaciones que según su análisis o evaluación de apetito al riesgo pueden
llegar a modificar estos rangos y poderlos hacer un poco más estrictos o más laxos según el cliente necesite. Entonces, esa es la primera parte. Definamos cuáles van a ser los niveles de riesgo dentro de nuestra organización. Estos niveles de riesgo al final son ¿qué? Los elementos o los valores con los cuales van a quedar calificados nuestros clientes o contrapartes. Pero ¿cómo los vamos a calificar? Entonces hablábamos de la determinación de unos factores de riesgo. Entonces vamos a crear aquí, en este caso, aquí hay varios, como ustedes ven, varias parametrizaciones ya creadas, porque yo puedo hacer, por ejemplo, un score diferente para mis clientes, personas jurídicas, o sea, las personas pues como las empresas o las organizaciones, ¿cierto? Y para las personas físicas o las personas naturales, como se dicen en algunos otros países, de forma independiente, porque posiblemente los factores de riesgo que yo tenga para una persona, para una empresa, va a ser totalmente diferente que para una persona natural o una persona física que finalmente lo que tienes otro tipo de vínculo, otro tipo de comportamiento y otro tipo de relaciones con mi organización. Entonces yo puedo llegar a crear diferentes tipos de score dependiendo de la categoría, tanto si es un cliente, si es una contraparte y la combinación de los tipos de persona con los cuales tengo vínculos, ¿cierto? Eso es lo que podríamos llegar a trabajar por cada una de nuestras agrupaciones. ¿Listo? Es muy común que los criterios de evaluación de un cliente sean totalmente diferentes a los de una contraparte, porque el vínculo, la relación y el tipo de procesos que se ejecutan para contrapartes generalmente son bastante diferentes que para clientes, entonces los factores de riesgo, las actividades críticas o los elementos críticos que puedan llevar a la materialización del riesgo de lavado de activos son muy diferentes. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos la parte. Entonces, vamos a hacer la creación. Estamos empezando y queremos entonces crear nuestro scoring de riesgo. En este caso lo vamos a hacer el scoring score, de clientes. Y en este caso lo vamos a hacer de personas naturales. ¿Listo? Clientes y vamos a seleccionar aquí personas naturales. Podemos colocar en la descripción y decir cuál es pues como el alcance que tiene este score y le vamos a crear los factores. Entonces me voy a volver aquí a la presentación para que vamos haciéndolo en función de lo que tengo acá. Entonces miren que aquí yo digo, bueno, vamos a crear unos factores de riesgo. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Uno, el perfil del cliente, o sea, información relacionada con el perfil del cliente, como el tipo de persona, la actividad económica, si es PET o no es PET. Yo aquí podría meter, por ejemplo, ingresos, egresos, información de, no sé, cosas que me puedan dar información de esa persona como tal, del individuo, y que son elementos que yo puedo determinar como riesgosos. ¿Yo por qué seleccioné esto? Porque digamos que la actividad económica es uno de los criterios casi que siempre debemos tener, ¿cierto? Sin importar la industria. ¿Por qué? Porque hay actividades económicas que son muchísimo más riesgosas que otras, ¿cierto? Si esa persona está trabajando, está vinculada o tiene algún tipo de relación con una actividad económica de alto riesgo, posiblemente mi nivel de riesgo o el nivel de riesgo de esa persona pues vaya a ser mayor a una que no está vinculada a una actividad económica que no esté vinculada, no esté categorizada de alto riesgo. Esas categorías, esas definiciones están determinadas a nivel de país y a nivel internacional. Casi que hay unos listados de actividades económicas. Ahorita vamos a ver unos cuantos ejemplos de cuáles son actividades económicas de alto riesgo y cuáles son actividades económicas de bajo o medio riesgo. Las personas políticamente expuestas también van a hacer una característica del perfil del cliente que pueda aumentar o disminuir el riesgo. Una persona expuesta políticamente siempre va a tener un mayor nivel de riesgo ante el tema del lavado de activos que una persona que no está políticamente expuesta. ¿Por qué? Básicamente porque las personas políticamente expuestas generalmente tienen contacto o tienen disponibilidad de recursos, por ejemplo, del Estado, de grandes sumas, o tienen el poder o tienen las posibilidades de manipular o hacer cosas que puedan facilitar o ocultar el origen de los fondos ilícitos. Entonces, por eso, estas personas son consideradas con un mayor nivel de riesgo. El tipo de entidad, es posible que para mí la persona natural sea
menos riesgosa, dependiendo del tipo de persona natural con la que yo vinculo o una persona jurídica. Generalmente las personas las empresas manejan montos de dinero mucho más grandes, tienen estrategias de ocultamiento también muy vinculadas con el manejo y el movimiento de sus actividades económicas. Hay posibilidades de tener el tema de los beneficiarios finales, hay formas más fáciles de ocultar el origen de los dineros y de hacer maniobras que nos permitan hacer el ocultamiento del dinero, del origen. Mientras la persona natural, pues también está presta a esto, pero posiblemente tenga un menor riesgo porque es un poco más complejo para la persona natural poder hacer este tipo de cometer este tipo de delitos como tal. Entonces, así, para uno de los factores de riesgo, en este caso, el geográfico, el país de origen o el país, pues, donde está ubicada la persona, los patrones transaccionales, o sea, cuáles son los volúmenes o frecuencias transaccionales que ese cliente tiene, a mayores volúmenes posiblemente estemos hablando de una mayor posibilidad de lavado de activos o la frecuencia también dentro de esas transacciones puedan llegar a dar pie a que pueda ser más fácil el lavado de activos dentro de ese cliente o esa contraparte. Y finalmente, temas como historiales o sanciones que tenga el cliente, por ejemplo, si está apareciendo en una lista de sanción, una lista restrictiva, en la OFAC, en la ONU, en alguna de estas listas que me puedan llevar a entender que esta persona claramente es de mayor riesgo, porque ya de alguna manera tiene un vínculo, una relación con este tipo de delitos y operaciones previas sospechosas reportadas para esta persona en específico. Si ya previamente yo he reportado alguna operación sospechosa en algún momento, porque encontramos, identificamos algunos comportamientos que están fuera como de lo habitual, también puede ser un elemento clave para poder aumentarle el nivel de riesgo. Miren que muchas de estas variables pueden ir cambiando en el tiempo, por eso es tan importante, por ahí nos preguntaban, nos decían que si esto era estático o si era dinámico, efectivamente es dinámico y por eso nosotros debemos tener una forma de poder estar calculando el nivel de riesgo de nuestros clientes en el tiempo, porque cada uno de estos parámetros, hoy es posible que una persona no sea PEP, pero dentro de un par de meses lo contratan, tiene algún vínculo y entra a hacer una PEP. Entonces ya el nivel de riesgo de esta persona posiblemente antes era bajo, ahora es alto. Por eso el sistema o los sistemas que nosotros utilicemos para poder hacer este cálculo no pueden ser estáticos, deben ser dinámicos y deben estarse actualizando constantemente con la actualización de los datos y la información que tenemos de nuestro cliente y poder mantener esa debida diligencia actualizada permanentemente para poder nosotros saber la realidad actual de nuestro cliente. Listo, entonces vamos a ver, aquí vamos a empezar a crear esto, vamos a empezar con el perfil de cliente, es uno de los primeros factores. Vamos a venir acá, vamos a crear aquí el primer factor, que es perfil de cliente. Eso dijimos que tiene un peso. ¿Por qué tiene un peso ese factor de cliente en general? Pues básicamente porque lo que queremos es, seguramente hay algunos factores de cliente que tienen mayor incidencia en la calificación del riesgo. Posiblemente el tema del perfil de riesgo, en este caso le pusimos un 30%, porque para nosotros es más relevante y puede llevar a tener mayor participación en el incremento del nivel de riesgo de mi cliente. La parte geográfica tiene un 25%, patrones transaccionales tienen un 25% y el historial de sanciones tienen un 20%. Esta determinación la hace el negocio en función del conocimiento del negocio y de cómo esto se relaciona o se vincula con realmente estar más cercano a que se dé la materialización del lavado de activos como tal. Aquí entonces creamos la primera, vamos a decirle que es un 30% según lo que vimos acá. Venimos acá, acá no le determinamos el 30% y aquí vamos a entonces a decir cómo es que, qué elementos del perfil de riesgo quiero evaluar, que es la información que yo ya vengo registrando desde mi debida diligencia. Cuando yo vinculo a una persona, yo le pregunto a esa persona, pues si la persona, qué actividad económica tiene, entonces vamos a seleccionar la actividad económica, también posiblemente es el tipo de persona, si es natural o persona jurídica, y también hablábamos de PEPs, también seguramente le pregunté dentro de mi formulario de vinculación o mis procesos de vinculación, le pregunté a esta persona o validé si la persona era PEP o no. Vamos a agregar estos 3 criterios que son los que tenemos y que registramos dentro de nuestros flujos de onboarding. Y aquí, dentro de lo que nos dice este esquema de scoring, nos dice, además de eso, cada uno de estos criterios puede tener mayor o menor peso en función de su factor de riesgo relacionado. Entonces, en este caso, nosotros determinamos que el tipo de persona tiene un peso de 30%, la actividad económica del 30%, y si es PEP o no, tiene un 40%. ¿Listo?
Volvemos acá y vamos a hacer ese ejercicio. Entonces dijimos que era 30-30, entonces el PEP era 40 y actividad económica era el 30% y el tipo de persona el 30%. Ahí ya construí esa matriz que teníamos, pero bueno, ahora ¿qué falta? Falta determinar cuáles de las actividades económicas realmente son de alto riesgo. Vamos entonces a eso. Entonces acá yo tengo la lista de actividades económicas. ¿Esto dónde se configuró? Inicialmente cuando yo estaba configurando cuál iba a ser el formulario que se iba a tener para el tema de vinculación de un cliente, yo dije, vea, estas son las actividades económicas o los listados que tengo, puede ser a nivel país, sí, a nivel país generalmente tienen unos listados específicos definidos por las actividades económicas, las tengo listadas y pues ya entonces a partir de las publicaciones que se hacen y que se tienen, seguramente a nivel país se tiene una definición de cuáles son esos actividades económicas de mayor riesgo. Recuerden que eso hay una definición pues estándar, hay muchas actividades económicas que ya a nivel de todos los países se tienen en común, pero un país puede determinar que según la naturaleza de esa industria dentro de su país puede llegar a tener un mayor nivel o menor nivel, que esa es la valoración que se hace a nivel gobierno, a nivel país, perdón, de cuáles son la priorización o el nivel de riesgo de cada una de las actividades económicas. Entonces voy a colocar, por ejemplo, aquí algunas, por ejemplo, el caso de la parte de educación, normalmente no está catalogada entre las organizaciones como de alto riesgo. Entonces, en este caso, nosotros podríamos colocar que esto tiene un riesgo cero o bajo riesgo, puedo colocar riesgo, pues recuerde que hay un rango entre 0 y 25 y 20%, pues podría poner aquí un 20%, sigo todavía estando, perdón, un 20, ay, un nivel bajo en 25% y todavía sigo estando en el nivel bajo. Listo, entonces eso lo podemos poner acá. Y puedo buscar algunas que sí pueden ser de alto riesgo, como por ejemplo el tema de venta de oro o materiales preciosos, eso tiene un alto riesgo. Entonces lo puedo poner como extremo o como alto, dependiendo de la definición que yo haya establecido. Extremo generalmente la calificación más alta, esto generalmente me lleva casi que a un punto, pues en la definición que yo tengo acá, a un punto en donde yo podría estar descartando el vínculo con esa organización, pero es dependiendo de cómo ustedes determinen esos niveles y la relación que tienen dentro del negocio. De esa misma manera, yo debo valorar cada uno de los niveles que tengo acá, por ejemplo, plataformas de trading o exchanges, esas todas están catalogadas de alto riesgo, las loterías, las casas de cambio, bueno, en fin, este tipo, las galerías, ¿cierto? También pueden estar relacionadas con un riesgo mayor. O, por ejemplo, salud, que es normalmente es una industria muy regulada, que generalmente no está vinculada con este tipo de temas, puede estar en un nivel bajo, la industria manufacturera. ¿Cómo determinar y cómo saber esto? Pues hay mucha información y en cada país puede estar una determinación diferente con las valoraciones a nivel de país, de cuáles son esas industrias de mayor o nivel riesgo. Entonces, de ahí lo pueden extraer. Para cada una de las industrias se puede realizar esta valoración y esto que me va a permitir, en la medida que yo diligencia la información de mi cliente, yo voy a determinar si él hace parte de la industria financiera, sé que ya tengo un nivel bajo en este criterio específico. Para los otros puedo tener un nivel alto y al final lo que voy a hacer es una ponderación para el cálculo definitivo de mi nivel de riesgo como tal. Esa es la forma en que normalmente opera. Por eso es que le ponemos esos pesos a cada uno de los factores de riesgos para poder ir determinando realmente al final una única calificación que va a estar catalogada entre el nivel 1 al nivel 4, que es el nivel 1 bajo y el 4 extremo en función de los digamos, de los cálculos que se hagan por cada una de las variables que yo tengo acá. Entonces, vamos a ver cómo sería el ejercicio. Yo digo que la actividad económica es el 30% y resulta que tengo un cliente que está en la industria manufacturera que me dice que tiene un nivel bajo del 25%. Entonces, lo que hago yo es multiplicar este valor, este 25%, por el peso correspondiente. Esto me va a dar un valor determinado para ese cliente específico. Pero a ese cliente también se le va a valorar si es PEP o no es PEP. Entonces, en este caso, yo debo configurar. Si no es PEP, posiblemente lo que tenga es un nivel bajo. Y si es PEP, entonces posiblemente en este caso yo tengo un nivel alto o un nivel extremo según como yo quiera medirlo o manejarlo. Si esta persona sí es PEP, entonces voy a coger ese 75%, lo voy a multiplicar por el peso del criterio como tal, que en este caso es la variable si es PEP, que es el 40%, y eso me da otro valor.
Para el tipo de persona pasa exactamente igual. Yo voy a tener, por ejemplo, dos tipos de persona. Voy a decir que para la persona natural le vamos a poner medio y para persona jurídica le vamos a poner alto. Listo. Si la persona, además de eso, es una persona natural, entonces coloco el 50% por el peso de la variable específica, que es el 50%. Con eso y con cada uno de los cálculos por cada una de las variables, puedo sacar el valor o el promedio ponderado para el factor o el perfil de cliente. Eso me da un valor, ¿listo? Un valor, no sé, me da el 20%, el 30%, que a su vez también tiene un peso determinado, que es el peso del factor de riesgo sobre el cual estoy evaluando mi nivel de riesgo. Recuerden que yo no solamente voy a tener un solo factor de riesgo, puedo tener múltiples, puede ser también el geográfico. Listo. Voy a terminar aquí de diligenciar esto para que me deje pasar. Aquí yo le puedo hacer una calificación masiva, por ejemplo, para todos los campos que en este momento no estén diligenciados, le digo sin calificación, y él me selecciona todos los que están sin calificación. Digamos que en este caso le voy a poner un nivel bajo a todos. Eso es para poder continuar y que podamos ver el ejercicio. Entonces aquí ya me queda, yo ya puedo crear este factor. Ese fue el primer factor que creamos, que como vimos acá en la presentación, teníamos perfil de cliente. Ahorita vamos para el geográfico, que me está diciendo que es el país donde la persona está ubicada o la organización está ubicada, dependiendo del tipo de análisis que tengamos. Y ahí me dice que el peso del factor es el 25% y solamente tengo un criterio que es el país, y en este caso, este tiene un peso total de este criterio del 100%. Entonces nos vamos a ir a crear un nuevo factor, que en este caso sea el geográfico, y le vamos a poner un 30%, como decía ya, y el único criterio que vamos a valorar sobre el factor de riesgo geográfico es el país. Entonces, en este caso le voy a colocar acá país, le voy a agregar, y nuevamente hacemos lo mismo. Le ponemos el peso, en este caso, como no va a ser un solo criterio, entonces yo le pongo el 100%. Si tuviera más, tengo que distribuir ese 100% entre todas las variables del factor. Y aquí vuelvo y hago lo mismo. En este caso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Le voy a decir que voy a hacer una calificación masiva. La mayoría de los países pues son de nivel bajo y hay unos cuantos que están en listas grises y en listas negras. Entonces voy a decirle que me seleccione todo, y a todos originalmente le voy a poner una calificación baja. Y ya luego voy a buscar los que son calificados con las grises negras o listas grises. Entonces, la lista negra, que fue algo que salió recién o hace como 2 años más o menos, hay como 3 países. ¿Listo? Que es Irán, y lo voy a valorar en este caso como alto. ¿Listo? Voy a modificar eso. Hay otro que es, se me escapa el nombre en este momento, me recuerdo, son Irán, los nombres no son, Corea del Norte, claro, Corea del Norte, a este también le voy a colocar una calificación de alto, y hay otro que es Mian, no sé si lo tengo acá creado, creo que no lo tengo Olga, acá no se está creado, no sé. viendo la herramienta. El software, Ahora perdón, sí. listo. Listo. Aquí les estaba mostrando que, por ejemplo, acá si me vengo a Corea del Norte, que es uno de los que están en lista negra, le puedo poner alto, ¿listo? Y lo puedo modificar. Hay otra que es la lista gris, ¿cierto? Que es un poquito más amplia. Entonces también con ellos podríamos mirar. Recuerden que la diferencia entre la lista negra es un territorio que casi que yo debería evitar dentro de las jurisdicciones que quiero negociar, o si lo voy a hacer, tengo que tener una debida diligencia intensificada y unos controles fuertes para poder realmente tener negocios con esas jurisdicciones. Las listas grises, pues también hay que tener una debida diligencia intensificada. Digamos que sí hay una apertura más a poder, digamos, trabajar con estas jurisdicciones, pero hay que tener bastante cuidado. Entre esta lista gris, pues hay más de 20 países, más o menos. Voy a colocar acá algunos, por ejemplo, Bulgaria es uno de ellos. En este caso, digamos que en este le vamos a poner medio, ¿cierto? Ya teníamos alto, medio, podemos colocarlo para que lo tengamos ahí dentro de los niveles. O tenemos también a Sudáfrica, por ejemplo. Sudáfrica, también lo podemos ir modificando, le ponemos alto. Y así nos podemos ir por cada una de estas listas. Estas listas son listas internacionales, listas que están definidas por la GAFI, en donde nos dicen cuáles son esas jurisdicciones, esos países
de alto riesgo y que son muy propensas al lavado de activos o la financiación del terrorismo, con esas seguramente les vamos a poner un nivel de riesgo mayor. ¿Listo? Ese sería el único criterio para este. Así, con cada uno de los factores que teníamos dentro de la presentación, podemos ir viendo cómo nosotros vamos construyendo nuestro scoring o nuestro modelo de scoring. Acá tenemos el patrón transaccional. Voy a hacer este último porque este tiene una diferencia y es que aquí no son categorías, por ejemplo, el tipo de actividad económica o el país, sino que son volúmenes y frecuencias transaccionales, tienen una configuración un poquito diferente. Entonces aquí vamos a crear el perfil o el factor de riesgo de la parte transaccional, que esto es transaccional. Este tiene un peso del 20%, si no recuerdo, 25% es patrones transaccionales, listo, patrones transaccionales. Y 25%. Y los criterios que estamos diciendo, los campos que vamos a evaluar son el volumen transaccional y la frecuencia transaccional. Entonces acá podemos seleccionar volumen transaccional, débito y crédito y la frecuencia transaccional. Los puedo seleccionar de una vez todos. Desde acá, agregar masivamente y ya me quedan los 4 criterios en esta parte. Para este caso, estábamos diciendo que como son 4, lo vamos a dividir de forma equitativa, son 25, 25, 25 y 25 para que nos dé el 100%, y ya cada uno de estos yo les puedo definir los rangos. Entonces, a nivel de volúmenes transaccionales, por ejemplo, yo puedo determinar, aquí sí es mucho del análisis de negocio y la definición de negocio, cuáles son los montos transaccionales que típicamente yo manejo, o si a nivel regulatorio se establecen ciertos topes en donde se exija una mayor debida diligencia, una debida diligencia intensificada. Eso muchas veces está a nivel de las regulaciones de país y determina que transacciones con montos o operaciones o volúmenes transaccionales con cierto nivel, pues deben requerir ya de una vez un manejo de debida diligencia intensificada, ¿cierto? Entonces, esa información se saca o del negocio, se saca de esas regulaciones en caso de que aplique. Vamos a colocar un ejemplo en este caso. Yo voy a decir que de 0 a, no sé, digámoslo acá en $500, yo puedo decir, dependiendo de mi negocio, que el nivel de riesgo es bajo. ¿Listo? Pero yo ya puedo decir que de 500.01, acá para que no se traslapen las medidas, hasta, no sé, $5,000, por ejemplo, puede ya estar pasando a un nivel medio. De 5,000 a, no sé, digámoslo así, $20,000, podemos estar pasando a un nivel alto. Y finalmente puede ser de 20,000 en adelante. Si quiero que sea en adelante, no pongo nada acá y pongo el nivel más alto. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? En la medida que va evaluando el volumen transaccional de nuestros clientes y va teniendo la información, puede ir clasificando de forma automática cuál es el nivel de riesgo para este criterio específico. Igualmente va a pasar para la frecuencia transaccional y los volúmenes. Acá está pues el volumen y la frecuencia transaccional por naturaleza, o sea, por tipos de transacciones, si es transacción de ingreso de dinero, de salida de dinero, cuando estamos hablando de transacciones, por ejemplo, bancarias, en donde hay salida o ingreso de dinero de una cuenta, de un producto específico, pero pues seguramente para otro tipo de negocios donde son transacciones por productos o servicios, pues serán transacciones todas como de la misma naturaleza seguramente, que sería entonces el volumen transaccional y su frecuencia transaccional. Por cada una de estas, pues yo debo hacer la configuración de esos rangos y determinar el nivel de riesgo que esto puede determinar para mi organización como tal. Listo, aquí pues lo vamos a dejar hasta este punto, pues acá me va a decir que tengo que agregar pues la otra información para poder completar y que me quede aquí construido. Pero ya pues apurándonos un poquito por el tiempo, así después de que yo ya determino todos los factores, acá él me dice, se tiene que capturar todo el 100% del peso total de la calificación para poder hacer una distribución digamos, en el promedio ponderado adecuado. Él debe crear cada uno de los criterios, debe evaluar cada uno de los rangos y con esto queda el modelo construido. Después de que el modelo ya ha sido construido, esto es una parametrización que se hace pues una vez o cada que yo quiera renovar o actualizar mi modelo de scoring.
lo que va a ocurrir es que el sistema, en la medida que yo voy actualizando los datos de mi cliente o mi contraparte, o voy cargando información, ya sea a nivel transaccional, a nivel de actualizaciones del perfil del cliente, que posiblemente cambió de PED a no PED, o al contrario, o que cambió de actividad económica, o que cambió de ubicación, o que los volúmenes transaccionales y frecuencia transaccional varió, el sistema automáticamente, solo con cargarle la nueva información del cliente, va a ejecutar este proceso de scoring, va a generar el cálculo y ya cuando nos venimos acá aquí a factores de riesgo, donde tenemos toda la información de nuestros clientes, él me va a dar un nivel de scoring en función de esa escala inicial o esa matriz inicial que vimos cuando arrancamos, en donde estaba toda la colorimetría de la definición de alto, medio o bajo. Entonces acá nos venimos a factores de riesgo. Aquí vamos a encontrar la lista de clientes que ya tenemos dentro de nuestra base de datos con toda la información de la debida diligencia, donde tenemos el tipo de persona, el nombre, el documento, la fecha de registro. Bueno, y tenemos una columna específica donde nos va a mostrar el valor del score que se generó en función de esos criterios, esos factores de riesgos que yo determiné dentro de mi modelo de scoring y que al final obtuve para cada uno de estos clientes. ¿Esto que me va a permitir a mí? Clasificar mis clientes por nivel de riesgo y entender que para estos clientes que están en un extremo, por ejemplo, en este caso, seguramente voy a tener que hacer una debida de diligencia intensificada con un mayor compromiso en el proceso de control y seguimiento. Entonces aquí vamos a ver, yo puedo ya definir y tomar decisiones a partir de esos resultados de score, cuáles van a ser las acciones que yo voy a tomar o cuáles son los controles que debo aplicar según ese nivel. Entonces, no sé, de 0 a 25, que es el nivel bajo, posiblemente ser una aprobación estándar cuando estoy haciendo un proceso, por ejemplo, de vinculación, en donde yo no necesito un aprobador adicional, no se necesita una debida diligencia intensificada, con los datos básicos de la persona se puede hacer el registro y el ingreso de esta persona como cliente dentro de la organización. En un medio, posiblemente también haga una aprobación y un ingreso de esta persona, pero impongo un monitoreo frecuente, un control adicional, porque a pesar de que todavía siga estando en rangos adecuados de riesgo, pues puede llegar en cualquier momento a cambiar de nivel de riesgo y me puede llegar a generar alguna anomalía dentro de mí, dentro de la organización y que me lleve a estar vinculada con este tipo de delitos. Ya miren que en alto y extremo, entonces miren que en alto ya me dicen, tengo que hacer una debida diligencia reforzada o intensificada, en donde yo ya no solamente tengo que hacer posiblemente cuando voy a hacer la vinculación estándar, donde hay una aprobación básica, sino que posiblemente tenga que ir a una siguiente instancia para la verificación y el análisis, posiblemente apoyarnos del área de cumplimiento, posiblemente en el monitoreo sea un monitoreo intensificado, posiblemente hay que solicitarle actualización de la información con más frecuencia a ese cliente, el tema de las reglas de monitoreo transaccional pueden ser mucho más estrictas y más fuertes para este tipo de clientes con ese nivel de riesgo. Y puedo empezar a tener mucho más control y manejo de estas personas o de estos clientes o contraparte que han sido catalogadas en nivel alto. Y el nivel extremo posiblemente ya sea un rechazo, yo no quiero tener vínculo con esta persona o con esta organización porque implica un riesgo que mi organización no está dispuesto a aceptar y que no voy a hacer ningún vínculo para evitar o tener pues algún tipo de problema a nivel del riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo. Entonces, miren que al final, cada uno de estos niveles, después de yo tener catalogado y tener definido cómo voy a operar y cómo voy a accionar en función de ese nivel de riesgo, puede disminuir realmente el esfuerzo que yo tenga que hacer posiblemente para estos de nivel bajo e intensificarlo para los de nivel alto o extremo y que realmente la organización pueda tomar decisiones más alineadas a una valoración basada en riesgos, en la valoración del riesgo y que realmente esto esté más alineado a tener programas más eficientes, más efectivos dentro de la organización y realmente tener una mejor gestión del riesgo de lavado de dinero o financiación del terrorismo dentro de nuestras organizaciones. Vale, Nico, yo creo que con esto vamos cerrando. No sé si de pronto por ahí miramos las preguntitas que tengamos todavía Sí, abiertas. ¿tenemos Ujú. alguna?
Creo que como dices, has estado respondiendo ya con la parte práctica. Vámonos con las Ujú. últimas entonces que nos están dejando, ¿te parece? Vale. Dice, Simón nos dice, se puede realizar cargas masivas ya que algunas variables como la actividad que tienen muchos registros para ponderar, pues se hace un poco más difícil. Ujú. Vale, ahí yo les mostré una forma de hacer pues como la calificación de múltiples opciones al tiempo. Generalmente, pues todo eso también va a depender cómo hayamos distribuido las categorías con sus niveles. En este momento no tenemos una carga masiva de la calificación, pero tenemos la opción de calificación masiva, en donde podemos determinar un listado completo y decir cuáles son los que nosotros queremos evaluar en un nivel determinado. Luego hacemos eso para las otras que están en calificación y así podemos hacerlo un poquito más masivo, pero sí tenemos pendiente una evolución donde todo se pueda cargar de forma masiva para hacerlo mucho más fácil, porque sí hemos evidenciado que en algunos casos hay algunas categorías o algunos campos que tienen muchísimas opciones y es un poquito complejo hacerlo de forma manual. Listo, Liz. Acá tenemos otra pregunta que nos dicen qué criterios deben de tomarse en cuenta para realizar la clasificación de riesgos. Bueno, ahí va a depender muchísimo también pues, del conocimiento de negocio, ¿cierto? Cada industria y cada organización puede tener diferentes criterios para esa valoración, pero digamos que desde la GAFI y desde algunas regulaciones ya se establecen ciertos elementos claves, como les comentaba ahorita. Ve, yo estoy hablando de la actividad económica. Ya de antemano ya me están diciendo cuáles son las actividades económicas que yo debo categorizar como actividades de alto riesgo, porque fueron definidas y están estandarizadas a nivel internacional y muchas veces a nivel local en cada país se establecen según el análisis de riesgo regional o de país que se hace. Recuerden que al final todo este proceso de programas de prevención del lavado de activos se hace a nivel de organizaciones, pero a nivel de Estado, cada país debe también hacer sus procesos de análisis de riesgo y educación de riesgos para poder establecer cuáles son las regulaciones y cuáles son las políticas que se van a establecer a nivel de país. Ahí también se empiezan a dar criterios de cómo clasificar para algunas de estos factores de riesgo, como es el caso de la actividad económica o el tema de las listas de países de alto riesgo, eso ya viene estandarizado. Van a haber algunas, por ejemplo, como mirábamos, por eso quería hacer como el ejemplo con varios tipos, el tema de volúmenes y frecuencias transaccionales definitivamente tiene que ser un elemento desde el negocio. Cómo son normalmente las transacciones en los productos. Si yo soy, no sé, una fintech, en donde mis clientes típicamente son personas naturales que hacen movimientos o transacciones de montos bajos, que sus volúmenes transaccionales esperados a nivel de negocio son bajos, entonces yo a partir de esa información puedo empezar a establecer esos rangos específicos cuando son variables muy propias del negocio y que no están estandarizados a nivel global o a nivel país como tal. Entonces, ahí cada una de las variables puede empezar a tener, digamos, como sus matices en función del sector o del tipo de negocio o el modelo o el tipo de clientes o contrapartes con las cuales tengo algún tipo de vínculo. Y vamos con una siguiente pregunta. Acá William nos dice, ¿se puede utilizar lo que acabas de mostrar para la evaluación de proveedores? Sí, proveedores estaría incluido dentro del paquete de contrapartes, ¿vale? Para clarificar de pronto los conceptos, nosotros hemos separado la información de clientes y contrapartes. Los contrapartes incluyen proveedores, incluyen socios, empleados, accionistas y todas esas personas que tengan algún tipo también digamos, de contrato o de vinculación comercial diferente a clientes. Entonces ahí también se podría llegar a hacer y también se puede, digamos, diferenciar un poco dependiendo del tipo de contraparte que se tenga para poder hacer el modelo de scoring correspondiente. Buenísimo, Olga. Cerramos con una última pregunta que nos hace Steven. Y nos dice, ¿el análisis basado en riesgos debe ser mi referencia para priorizar la evaluación de controles y procesos? Sí, efectivamente, ese es básicamente
el principal elemento de toma de decisiones a la hora de plantear cuáles son esos procesos, esos controles, esas políticas que yo voy a definir dentro de mi organización. Por eso vimos al final que en la medida en que yo iba definiendo esos, digamos, esos niveles de riesgo, también iba definiendo cuáles eran las acciones o cuáles eran los procesos o cuáles eran las tomas de la toma de decisión que tenía dentro de mi programa de prevención del lavado de activos. Entonces yo les decía, un control, por ejemplo, el tema de la debida diligencia en sí es un control que yo tengo dentro de mis procesos de vinculación y monitoreo de mi cliente. Saben que existe la debida diligencia intensificada y la debida diligencia simplificada y cada uno de esos lo que pide es que si yo tengo una debida diligencia intensificada, requiero de mucha más información, requiero de muchos más datos del cliente, posiblemente validaciones más fuertes y más robustas dentro del KYC o del conocimiento del cliente, posiblemente validaciones de identidad más adecuadas o, por ejemplo, puede que yo pueda restringir la vinculación de un cliente por un canal específico, puede ser que por el tipo digamos, del nivel de riesgo que esa persona pueda tener o esa empresa pueda tener, no pueda utilizar, por ejemplo, el canal virtual, sino que tiene que ser el presencial para hacer otro tipo de controles y evaluación del cliente. Entonces, al final, ese es uno de los principales aplicaciones que tiene definir ese nivel de riesgo para poder establecer cuáles son los controles, tanto en su proceso de vinculación como en su proceso de continuidad del vínculo en el tiempo para poder realmente hacerle, digámoslo así, como el control adecuado a la persona indicada o a la organización indicada y no volvernos muy extensivos con aquellos que no tienen un nivel de riesgo mayor. Buenísimo, Olga. Pues muchísimas gracias por esta explicación, por la escuela que acabas de brindar. Creo que ha sido de mucha utilidad. Ahí ya estuve viendo algunos comentarios de los participantes que están esperando las memorias. No se preocupen, la próxima semana les hacemos llegar tanto la grabación como la presentación que están viendo ahora en pantalla. Bueno, gracias a todos los participantes que se han quedado hasta el final. Recuerden que va a estar saliéndoles una pequeña encuesta donde ustedes nos van a poder contar qué tal les pareció esta escuela, qué otros temas esperan ver en la siguiente temporada que ya empieza la próxima semana. No se preocupen que el lunes les va a estar llegando la invitación a la nueva temporada con todos los nuevos temas que tenemos preparando para ustedes. ¿Listo? Bueno, nada, eso es todo por ahora. Muchas gracias, Olga, nuevamente por acompañarnos. Siempre es un placer tenerte en este espacio. Tónico, muchísimas gracias a ti y a todos los que participaron y pues nada, por acá nos estaremos viendo. Claro que sí. Que tengan un excelente jueves. Nos vemos en los próximos eventos que tenemos en Pirani para ustedes. Adiós.